Saludos, soy Felicity y acabo de cumplir 37 años. Déjenme contarles una experiencia intrigante y cómo la manejé rápidamente, porque no soy de las que se dejan engañar fácilmente. A diferencia de muchas historias que he escuchado, sorprendentemente, tenía una buena relación con mi suegra antes de que todo se viniera abajo. Nuestra relación era cercana, llena de calidez, perfección y respeto mutuo. Mi esposo Frank era el amor de mi vida, mi cómplice y mi mejor amigo. Desde mi perspectiva, todo parecía perfecto. No es que estuviera siendo ingenua o descuidada. Claro que teníamos nuestras discusiones como cualquier familia normal, pero no había señales de alerta y todo parecía estar bien. Sin embargo, lo que sucedió después me dejó completamente desconcertada. Déjenme contarles lo que pasó y por qué decidí buscar venganza. Mi esposo y mi suegra habían planeado algo especial para nuestra familia, unas vacaciones que originalmente estaban pensadas solo para Frank y para mí. Pero, considerando que Tiana, mi cuñada viuda, estaba pasando por un momento difícil, decidí incluirla en el viaje. Yo me encargué de la mayor parte de los gastos, alojamiento, comidas y actividades. Frank y Tiana solo tendrían que cubrir sus gastos personales. El plan era invitarlos a unas vacaciones únicas en España, explorando las vibrantes calles de Barcelona, saboreando tapas y disfrutando del sol mediterráneo. La idea de crear recuerdos inolvidables y fortalecer nuestro vínculo me emocionaba. No sabía que esta gran aventura llevaría a eventos que sacudirían los cimientos de nuestra confianza y destrozarían la ilusión de nuestra familia perfecta. Retrocediendo a ese día tan esperado, lleno de esperanza y promesas para nuestros sueños españoles, recuerdo cómo me paré en la sala de estar con los boletos en la mano y una sonrisa en el rostro. Reuní a Frank y Tiana y les revelé la sorpresa. Se miraron entre sí con curiosidad. Tiana inclinó ligeramente la cabeza con una sonrisa suave mientras yo les presentaba los boletos y les contaba mis planes para nuestra aventura en España. Esperaba ver alegría y gratitud en sus ojos. El rostro de Frank se iluminó, mostrando una anticipación genuina. Felicity, realmente eres increíble, dijo, mientras la emoción crecía en mí al pensar en nuestro extraordinario viaje. Tiana, por otro lado, me sonrió suavemente y, al encontrarse con mi mirada, dijo: «Oh, mi dulce Felicity, realmente te has superado, este es un regalo sin medida». Estoy profundamente conmovida. En ese momento, sentí orgullo y alegría en mi corazón. Sus reacciones fueron una validación del amor y el esfuerzo que había puesto en esta sorpresa. Había imaginado estas vacaciones como el pegamento que fortalecería nuestros lazos, creando recuerdos inolvidables y reforzando los vínculos que parecían inquebrantables. Sin embargo, como podrán imaginar, esta historia da un giro traicionero. Bajo la apariencia de nuestra relación idílica, se escondía una red compleja de engaños y traiciones, lista para atraparnos cuando la verdad saliera a la luz. Esto desafiaría los límites del perdón y pondría a prueba la esencia misma de los lazos familiares. Tal como habíamos planeado, abordamos el avión y comenzamos nuestra aventura. La anticipación era palpable mientras nos sumergíamos en las vibrantes calles y la rica cultura de España. La primera semana fue perfecta. Disfrutamos de la comida, exploramos lugares históricos y bailamos al ritmo contagioso del flamenco. Las risas y la alegría llenaban el aire, y yo creía firmemente que nuestro vínculo era inquebrantable. Pero lo que no sabía era que una tormenta se estaba gestando en el horizonte, esperando para desatar su furia sobre mi desprevenido corazón. En una fatídica mañana de lunes, mientras el sol bañaba la ciudad en tonos dorados, me desperté y encontré la habitación del hotel vacía. La confusión y una creciente sensación de inquietud se apoderaron de mí. Frenéticamente tomé el teléfono y marqué los números de mi esposo y de Tiana, esperando una explicación. Para mi consternación, sus teléfonos permanecieron en silencio, sus voces ausentes. El miedo empezó a invadir mi mente mientras buscaba en la habitación alguna señal de su presencia, ni notas, ni maletas, ni rastros de alguna lucha. Solo un silencio inquietante que flotaba pesado en el aire. Parecía que me habían dejado sola en una tierra extranjera. Los minutos se hicieron eternos mientras la desesperación amenazaba con consumirme. Entonces, un rayo de esperanza atravesó la oscuridad. Mi teléfono vibró indicando una llamada entrante. Era Tiana. El alivio me invadió, mezclado con confusión y un profundo dolor. ¿Cómo pudo irse sin decir una palabra? Con temor, contesté la llamada, mi voz llena de preocupación. Estaba en shock y no lo podía creer. Tiana, ¿dónde estás? ¿Qué pasó?, le pregunté. La voz de Tiana, mezclada con una extraña resignación y frustración, me llegó al oído, pero no era la misma voz dulce que conocía. Sonaba más fría. Felicity, sentí la necesidad de devolverte la llamada porque mi teléfono no dejaba de sonar, dijo. Oh,
Lamento molestarlos, solo me preguntaba a dónde se fueron ustedes dos. Sus maletas no están aquí y me preocupaba que algo malo hubiera pasado. Con una indiferencia que me sacudió, Tiana dijo, «Te dejamos». ¿Pero por qué? ¿Qué pasó?, le pregunté, sin entender nada. No podía soportar pasar otra semana en tu compañía, así que tuve que irme. ¿Hice algo mal?, pregunté. Sí, quiero decir, ¿cómo pudiste ser tan ingenua? Me obligaste a este viaje, prácticamente me forzaste a ir contigo. No podía seguir siendo falsa contigo. Te lo diré claro, Felicity, no disfruto de tu compañía. Puedo estar contigo un par de horas en un evento familiar, pero 2 semanas intenté ser cortés y soportarte todo lo que pude. Pero solo aguanté una semana antes de perder la cabeza. Lo siento, pero ya voy camino al aeropuerto con Frank, no podemos seguir contigo. La conmoción me golpeó como un rayo, desmoronando la confianza que había tejido. ¿Cómo pudo nuestro vínculo, que yo creía inquebrantable, romperse así? Las preguntas giraban en mi mente mientras luchaba por entender esta realidad tan dura. ¿Qué hice mal? ¿Qué exactamente hice para merecer tanta dureza? ¿Cómo llegamos a este punto? No veía posibilidad de reconciliación. La confusión y el dolor se mezclaban en mi interior, y la traición me calaba hondo en el alma. No sabía que te sentías así, Tiana, y no tienes razón para sentirte así. Siempre pensé que las cosas estaban bien entre nosotras. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Podríamos haber hablado y resuelto cualquier problema. Pero si soy honesta, todavía no sé qué hice mal. No entiendo qué es lo que te molesta, le dije. Simplemente me molestas, eso es todo, respondió Tiana. Es infantil, lo sé, pero no soporto estar cerca de ti. Si es así, entonces, ¿por qué aceptaste venir en este viaje?, le pregunté. Porque era un viaje gratis a España. ¿Quién va a rechazar eso? Pero, conforme pasaban los días, me cansé de tus cosas. ¿Qué cosas, Tiana? ¿Qué hice tan mal que decidiste dejarme sola en un país extranjero?, le pregunté, impaciente con su actitud. Ella no respondió. Yo estaba en shock, herida, confundida y enojada, pero sobre todo, estaba triste. Tenía que preguntar por mi esposo, por lo que él tenía que decir sobre todo esto. Déjame hablar con Frank, le pedí, tratando de mantener la calma. Tiana le pasó el teléfono a Frank y supuse que él estaba escuchando toda la conversación. Cuando respondió, su tono fue igual de frío e indiferente que el de su madre. Hola, dijo Frank. ¿De verdad, Frank? ¿Tú también decidiste dejarme?, le pregunté, sintiendo una mezcla de incredulidad y dolor. No te dejé porque no me gustas, respondió Frank. Me fui porque mi mamá necesitaba que la llevara a casa. Y para que lo sepas, ya sabía todo esto. ¿Cuánto tiempo hace que sabes sobre el aparente odio de tu madre hacia mí? Esperaba que este viaje los acercara más a ti y a ella, pero me equivoqué, dije, tratando de entender la situación. Está bien, pero no entiendo por qué ninguno de ustedes se acercó a mí para hablar de esto. Somos adultos, si hay un problema, lo resolvemos. No es que no hayamos tenido discusiones antes. Hablamos, nos sentamos y las resolvimos. ¿Qué tiene de diferente esto? Frank no respondió, igual que su madre antes. Al final, solo pude concluir que Tiana me odiaba por una razón tonta que ni ella misma sabía cómo expresar. Quizás estaba celosa de mí o había algo que ella no podía tener y no quería admitirlo por miedo a parecer ridícula. ¿Estoy en lo cierto?, pregunté, pero su silencio solo confirmó mis sospechas. Bueno, solo puedo decir que estoy sorprendida de que ustedes dos se sientan así por mí. Espero que tengan un buen vuelo de regreso a casa. Colgué el teléfono y comencé a caminar por la habitación del hotel, todavía tratando de entender qué había salido mal y si realmente merecía este trato. Me di cuenta de que, a lo largo de mis 47 años en este planeta, había aprendido que a veces las personas odian sin razón aparente, movidas por celos o amargura. No es raro, pero las últimas personas de las que esperaba este comportamiento eran mi propia familia. Después de llorar un rato, tuve una epifanía. Decidí tomar el control de mi destino y buscar venganza contra aquellos que me habían herido sin motivo. Fue un momento crucial que cambiaría para siempre el curso de mi vida. Limpiando mis lágrimas, una nueva determinación nació en mí. Me negué a seguir desperdiciando mis emociones en sus acciones. Era hora de mostrarles que no podían pisotear mi corazón y salir impunes. Con manos temblorosas, marqué el número de mi amigo de la infancia, Arlo, sabiendo que podía confiarle mis secretos más oscuros. Después de desahogarme y contarle la dolorosa traición, le pregunté con cautela si podía ayudarme en mi búsqueda de justicia. Arlo, siempre leal y travieso, escuchó atentamente. Su voz, llena de una mezcla de preocupación y emoción, me aseguró que me respaldaba. Felicity, querida amiga,
Eres una fuerza a tener en cuenta, y sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa. ¿Qué planeas hacer?, me preguntó Arlo. Arlo, sé que tu empresa de construcción siempre tiene un exceso de aserrín, le dije. Sí, a veces es difícil deshacerse de él, respondió. Creo que he encontrado el uso perfecto para él, le dije, desatando su curiosidad. Le expliqué mi plan, como si estuviera revelando un guión cuidadosamente elaborado, detallando cómo ejecutaríamos el acto definitivo de represalia. Entregaríamos bolsas de aserrín en la casa de Tiana, infiltrándonos en cada rincón y grieta, dejando una marca de caos que no olvidaría fácilmente. Arlo no pudo evitar sonreír ante lo ingeniosa que era mi idea, un recordatorio sutil pero impactante para Tiana del estrés que había causado en mi vida. Con la experiencia de Arlo y mi nueva determinación, pusimos nuestro plan en marcha. Entonces surgió la pregunta, ¿cómo entraríamos a la casa antes de que regresaran? Necesitas encontrar la llave de repuesto que está escondida debajo de la maceta en el patio, dije. Vaya, pensaste en todo, me respondió Arlo. No soy alguien con quien jugar, agregué. Intento ser una mujer razonable, pero si ellos quieren comportarse como niños, entonces yo bajaré al mismo nivel. A medida que pasaban las horas, la anticipación crecía dentro de mí. Arlo me aseguró que la misión estaba completa y que pronto sería testigo del caos que habíamos orquestado. Luego, como una dulce melodía, mi teléfono sonó con un mensaje de Arlo. Abrí con entusiasmo las fotos que había enviado, revelando un espectáculo digno de ver. La que alguna vez fue la casa prístina de Tiana, ahora parecía un desastre postapocalíptico, ahogada en un mar de aserrín. Cada rincón y grieta había sido tocada por nuestras manos traviesas, una escena que parecía sacada de una pintura surrealista, una encarnación del caos que se había desarrollado en nuestras vidas. Llamé a Arlo, y su risa resonó por el teléfono. No pude evitar unirme a él. Fue una liberación catártica, un momento compartido de triunfo contra aquellos que me habían traicionado. Le expresé mi más sincero agradecimiento a Arlo, reconociendo su disposición a sumarse a la travesura conmigo. Él simplemente respondió, ser travieso puede ser muy satisfactorio, amiga mía. Mientras el tiempo pasaba, sentía la tensión aumentando dentro de mí. ¿Cómo reaccionarían Frank y Tiana cuando cruzaran las puertas de su antes amado hogar? La anticipación era casi insoportable, una mezcla embriagadora de nervios y satisfacción. No pude evitar saborear el pensamiento de sus rostros confundidos y sus emociones desbordadas. Más tarde, mi teléfono estalló con energía frenética. Era Frank. Su voz estaba llena de pánico e incredulidad mientras describía la escena caótica que los esperaba. La casa, cubierta de aserrín, se alzaba como testimonio de su traición. Mi corazón se llenó de una oscura satisfacción mientras escuchaba su voz exasperada. En ese momento, supe que el mensaje había sido recibido fuerte y claro. Sus acciones tenían consecuencias, y el caos que sembraron había regresado para atormentarlos. Felicity, esto es horrible, mamá está histérica, dijo Frank. Decidí revelar mi participación y le respondí. Les sirve a ambos, ¿verdad? ¿Cómo pudiste dejarme aquí sola sin una razón válida, y peor aún, despertar a Felicity? ¿Fue esto lo que planeabas? Los lamentos y el pánico de fondo se detuvieron y me acerqué al teléfono de Frank. Escuché a mi suegra decir, «Dame eso», antes de gritarme al oído, «¿Cómo pudiste hacernos esto a nosotros? No tengo idea de lo que estás hablando. ¿Has considerado que esto es solo tu karma?» «Oh, vamos, Felicity, todos sabemos que fuiste tú. ¿Quién más lo habría hecho? Acceder a mi casa es muy fácil hoy en día, Tiana, especialmente si no tienes cámaras de seguridad instaladas, lo cual, por cierto, deberías considerar seriamente para evitar que cosas como esta vuelvan a suceder», respondí con calma. «Honestamente, Feli, ¿cómo puedes hacer esto? ¿Dónde se supone que vamos a dormir? Este aserrín está haciendo que me duelan los pulmones». Le respondí, «Oh, es cierto, probablemente olvidaste traer las llaves de mi casa. Bueno, es una pena. Supongo que ustedes dos tendrán que quedarse en otro hotel. Pero, ¿por cuánto tiempo? Hasta que decida regresar de mis vacaciones, supongo. Después de todo, pagué por 2 semanas y quién sabe, podría sentirme codiciosa y decidir extender mi estadía». Frank luego tomó el teléfono de Tiana, y ella empezó a llorar de nuevo, quejándose de sus muebles arruinados. «Feli, esto fue asqueroso. ¿Cómo pudiste hacer esto?» Me reí para mis adentros y respondí, «No sé por qué asumes que yo tuve algo que ver con esto. Quiero decir, ¿cómo pude hacerlo? Actualmente estoy relajándome en el jacuzzi del hotel». Mientras ellos dos seguían confundidos, sabían que yo tenía algo que ver, pero no tenían pruebas sólidas. Disfruté el momento, sabiendo que estaban frustrados pero sin poder dirigir su enojo. Me despedí de Frank por teléfono, sintiendo una satisfacción profunda.
Había tomado el control de mi narrativa, dejándolos lidiar con las consecuencias de sus acciones. Sé que lo que hice fue bastante asqueroso, incluso peligroso considerando la edad de Tiana. Quiero decir, pasar una noche en esa casa podría tener graves consecuencias para la salud. Pero sabía que no se atreverían a quedarse allí, estaba demasiado saboteada para ser habitable. Solo tuvieron que depender de quedarse en un hotel un poco más de tiempo, porque no quería que mi dinero se desperdiciara. Me quedé esa semana extra en España, disfrutando de la cultura como pretendía, mientras mi esposo y mi suegra sin duda estaban preocupados tratando de encontrar una empresa de limpieza que se hiciera cargo de una tarea tan difícil. No sabía cuánto tiempo llevaría limpiar la casa profesionalmente, pero sabía que mientras tanto, mi suegra tendría que quedarse con nosotros en mi casa, y sabía que estaría irritada todo el tiempo. Esto debería servir como un recordatorio para algunos de ustedes de que algunas personas necesitan aprender de la manera más difícil. Y si tienes la oportunidad de repartir tu propia justicia, entonces, por supuesto, hazlo y dales algo realmente importante por lo que enojarse. Heredé una mansión de 90 millones para mis padres, pero mi codiciosa suegra tenía otros planes. Me exigió que la vendiera para invertir en su negocio. Cuando me negué, apareció con su hijo. Amarraron al guardia de seguridad y prendieron fuego a mi casa. Pensaron que habían ganado, pero a la mañana siguiente los sorprendí con una venganza impactante. Nunca imaginaron quién soy realmente. Mi nombre es Lena Harrison, y si me hubieran preguntado hace un año hacia dónde veía mi vida, les habría dicho que todo era perfecto. A mis 32 años, era una exitosa planificadora de eventos en Austin, Texas. Tenía un trabajo que amaba, amigos que valoraba y un matrimonio en el que creía. Mis padres, ambos millonarios hechos a sí mismos, me habían dado todo lo necesario para construir un futuro seguro. Cuando fallecieron inesperadamente, pensé que podría honrar su legado mientras construía mi propia vida. Heredé su patrimonio, que incluía una mansión de lujo valuada en 90 millones de dólares. Sentí que estaba viviendo un sueño. Esa casa no era solo una propiedad, era el fruto de su arduo trabajo y sacrificio, un símbolo de su amor. Para mí, era más que un lugar, era un hogar donde todavía podía sentir su presencia en cada rincón, aunque fue abrumador al principio. También era una oportunidad para empezar un nuevo capítulo en mi vida. Mi esposo, Dylan, y yo siempre habíamos hablado de mudarnos a una casa más grande algún día, pero nada podría habernos preparado para la realidad de lo que estaba por suceder. Dylan tenía 34 años. Era agente de bienes raíces y estaba emocionado con la idea de vivir en una mansión tan lujosa. Cuando nos mudamos, sentimos que nuestras vidas finalmente estaban tomando forma. Pasábamos días decorando las enormes habitaciones y noches caminando por los exuberantes jardines, disfrutando la paz de nuestra nueva vida. Por un tiempo, creímos que nada podía interrumpir nuestra felicidad. Pero no pasó mucho tiempo antes de que aparecieran las primeras grietas. La madre de Dylan, Margaret, siempre había sido una mujer directa, alguien que nunca ocultaba sus opiniones. A lo largo de los años, había sido una presencia constante en nuestras vidas, crítica, exigente y, a menudo, autoritaria. Pensé que sería capaz de manejarla, pero no podría haber estado más equivocada. Desde el momento en que Margaret se enteró de la mansión, algo en ella cambió. Sus palabras eran amables al principio, llenas de elogios, pero había una sensación oculta de algo más oscuro. Comenzó a hacer comentarios sobre lo afortunada que era de tener esa casa y cómo, según ella, sería un desperdicio en mí. Al principio no le di mucha importancia, pero pronto sus comentarios se volvieron más directos. Lena, ¿sabes?, dijo una tarde mientras la visitaba casualmente, con una copa en la mano. Siempre he creído en las buenas inversiones. Con todo ese dinero, realmente podrías ampliar tu alcance. Los bienes raíces son un negocio muy rentable. No sé por qué te aferras tanto a esa mansión. Me quedé sorprendida. Apenas había perdido a mis padres, y esa casa era todo lo que me quedaba de ellos. El último recuerdo de su amor y esfuerzo. Para mí, no se trataba solo de dinero, se trataba de honrar su memoria. No estoy lista para vender, Margaret, dije con suavidad, esforzándome por mantener mi voz firme. Este lugar significa mucho para mí. Ella arqueó una ceja, y sus labios se curvaron en una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lo entiendo, Lena, pero te das cuenta de que venderlo e invertir en otra cosa podría asegurarte la vida. Piénsalo, bienes raíces, la propiedad correcta, el negocio correcto, podría cambiar todo. Sentí un nudo en el estómago, pero traté de no demostrarlo. No estoy interesada, Margaret. Soy feliz aquí, le dije, pero Margaret no se dio por vencida. Cada vez que hablábamos, la conversación volvía a girar en torno a la casa.
Era evidente que no entendía por qué no la vendía y usaba el dinero para algo mejor. Su insistencia aumentó, y fue entonces cuando comencé a sentir la presión. Ya no era solo ella. Dylan, mi esposo, empezó a mostrar señales de estar influenciado por las ideas de su madre. Se quedaba en silencio durante nuestras discusiones, y ese silencio se volvía más pesado con cada día que pasaba. Al principio intenté ignorarlo, diciéndome a mí misma que solo era una fase. Después de todo, Dylan siempre me había apoyado. Había sido mi roca durante todas las dificultades con mis padres, pero con el paso del tiempo, empecé a preguntarme si sus lealtades estaban cambiando. Un día, Margaret y su hijo menor, Max, llegaron a nuestra puerta sin avisar. Desde el primer momento, supe que algo estaba mal. Los ojos de Margaret estaban demasiado brillantes, demasiado enfocados. Max, que solo tenía 26 años, tenía una expresión que reflejaba la impaciencia y la ira contenida de su madre. ¿Qué está pasando?, pregunté, esforzándome por mantener mi voz tranquila. Margaret ni siquiera me saludó. Margaret entró directamente a la sala y, sin rodeos, dijo: Lena, ya estoy harta de esto. Esta casa es un desperdicio. Necesitas venderla y usar ese dinero sabiamente. Estoy cansada de esperar a que tomes la decisión correcta. Me quedé atónita. Margaret, esta casa no está en venta. No se trata del dinero. Se trata de mantener vivo el legado de mis padres. No la voy a abandonar solo porque tú creas que es un desperdicio. Ella me sonrió fríamente, y por primera vez vi algo oscuro en sus ojos. ¿Crees que eres la única que puede beneficiarse de esta herencia? ¿De verdad crees que tus padres querrían que la atesoraras? No, Lena, es hora de dejarlo ir. Antes de que pudiera responder, Max dio un paso adelante. Su mirada fría me hizo estremecer. Mamá tiene razón, dijo, mirándome con desprecio. Estás siendo terca. Esto podría ser una gran oportunidad para todos nosotros. ¿Por qué aferrarte a algo que solo está ahí, desperdiciándose? Sentí como las paredes parecían cerrarse a mi alrededor, el peso de sus palabras aplastándome. Esto no se trata de dinero, repetí con firmeza, esforzándome por mantener la calma en mi voz. No voy a vender esta casa. Es mía y significa mucho para mí, dije con firmeza. La sonrisa de Margaret vaciló por un momento, pero rápidamente recuperó la compostura. Está bien, respondió, con un tono lleno de desdén, pero no creas que voy a olvidarlo. Sin decir más, ella y Max se fueron, pero tuve una sensación en el fondo de mi ser: esto no era el final. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir las verdaderas profundidades de la traición y el precio de mantenerme firme. Lo que sucedió después cambiaría todo. Desearía poder decir que estaba equivocada acerca de Margaret, que tal vez exageré, pero lo que pasó después confirmó todos mis temores. Pensé que lo peor ya había pasado, pero en realidad, apenas estaba comenzando. Era una tarde normal, o al menos eso pensé. Dylan y yo seguíamos adaptándonos a nuestra nueva vida, todavía acostumbrándonos a la mansión. Estaba arriba, trabajando en unos planes de eventos, tratando de mantenerme ocupada. No esperaba nada fuera de lo común, pero entonces escuché un fuerte golpe en la puerta. Mi corazón dio un vuelco. Margaret rara vez venía, a menos que tuviera algo importante que decir, y el tono de nuestra última conversación había dejado claro que no planeaba quedarse en silencio. Para no alargar las cosas, abrí la puerta y me encontré con Margaret parada ahí. Su rostro estaba enrojecido de ira. No dijo hola, no preguntó cómo estaba, simplemente entró furiosa, pasando a mi lado como si nada. Sus ojos se fijaron en la mansión con una intensidad que parecía capaz de derribarla solo con la mirada. ¿Qué estás haciendo aquí, Margaret?, pregunté, sintiendo como mi voz se tensaba con cada palabra. Ella no respondió de inmediato. En su lugar, llamó a Max, quien estaba escondido detrás de las grandes columnas del porche. Max dio un paso adelante, y en ese momento supe que algo estaba muy mal. No estaban ahí solo para hablar. ¿De qué se trata esto, Margaret?, pregunté de nuevo, mientras una sensación de pavor crecía en mi pecho. De todo, Lena, respondió finalmente con una voz fuerte y decidida. Cometiste un gran error al no escucharme. Te di una oportunidad, pero ahora me estás obligando a tomar medidas. Antes de que pudiera preguntar a qué se refería, escuché un sonido fuerte detrás de mí. Segundos después, el inconfundible estallido de fuego llenó el aire. Me giré en estado de shock e incredulidad. Margaret y Max estaban ahí, inmóviles, observando. Max tenía un encendedor en la mano, y las llamas comenzaban a devorar lo que había sido mi hogar.
El fuego comenzaba a esparcirse por el hermoso porche de la mansión. Sentí que el aliento se me atascaba en la garganta. ¿Qué están haciendo?, grité con desesperación. Esta es la única manera, Lena, respondió Margaret con frialdad. No estás escuchando, así que nosotros te obligaremos. Mi corazón latía con fuerza en el pecho. Estaban incendiando la casa, pero no era cualquier incendio, era intencional, diseñado para destruir todo lo que mis padres habían construido, todo lo que yo había heredado. No podía respirar, no sabía qué hacer. Mis pensamientos se agolpaban mientras observaba cómo las llamas comenzaban a extenderse por los bordes de la mansión, hambrientas y veloces. Mi primer instinto fue pedir ayuda, pero supe que tenía que actuar rápido para evitar que lo destruyeran todo por completo. Me giré rápidamente, y mi mente entró en modo de supervivencia. La mansión tenía cámaras de seguridad y un guardia que generalmente estaba en la puerta principal. Corrí hacia la sala de estar y agarré mi teléfono. Mis manos temblaban mientras empezaba a grabar lo que estaba ocurriendo. Sabía que tenía que capturar todo, especialmente porque, al fondo, pude ver a Dylan parado, inmóvil. Su rostro era una máscara de indecisión mientras las llamas avanzaban y yo movía la cámara, asegurándome de que nada quedara fuera de la evidencia. Vi al guardia de seguridad atado a una silla, con la boca amordazada, completamente incapaz de detener a los pirómanos. En ese momento, el peso de la traición me golpeó como un ladrillo. Mi propio esposo, mi compañero, estaba ahí parado, sin mover un dedo. Dylan ni siquiera intentaba detener a su madre o a su hermano, no hacía nada por proteger la casa, era cómplice. Sentí las lágrimas amenazando con brotar, pero las contuve. No iba a dejar que vieran mi debilidad, no iba a permitir que me rompieran. En un instante, tomé una decisión. Corrí hacia la parte trasera de la casa y solté a mis perros de ataque entrenados. Sabía que ellos eran mi única esperanza para detenerlos. Los perros estaban bien entrenados para responder a las amenazas, y en ese momento confiaba en ellos más que en nadie. Tan pronto como Margaret y Max vieron a los perros correr hacia ellos, sus rostros se llenaron de pánico. Sin decir una palabra, ambos voltearon y salieron corriendo lo más rápido que pudieron, dejando atrás el fuego que seguía consumiendo todo a su paso. Era surrealista, casi como si todo estuviera sucediendo en cámara lenta. Escuché los ladridos de los perros persiguiéndolos, pero ya era demasiado tarde, el fuego ya se había extendido. Llamé al 911. Cuando llegaron los bomberos se hicieron todo lo posible por controlar las llamas. La tragedia ya estaba hecha, la mitad de la mansión había sido consumida por el fuego. Me quedé allí, observando cómo se desarrollaba la destrucción. Mi mente daba vueltas, no podía comprender lo que estaba sucediendo. Esto no fue un accidente. Fue un intento deliberado de destruir todo lo que había quedado de mí, pero la peor parte fue darme cuenta de que Dylan había sido parte de esto. Se había quedado allí, mirando sin hacer nada para detener a su madre y a su hermano. Todos me habían traicionado, mi propia familia. Los días siguientes fueron un caos borroso. Llegó la policía, y yo pude darles la evidencia que había grabado, pero Margaret, Max y Dylan ya se habían ido, habían desaparecido, huyendo de las autoridades. No podía creerlo. Mi propio esposo había elegido apoyar a su madre y a su hermano por encima de mí. No sabía qué hacer. Me sentí perdido, desconsolado y enojado. Pero sabía una cosa con certeza, no iba a dejar que se salieran con la suya. No después de todo lo que había perdido. Contraté a un abogado. Reuní todas las pruebas que tenía y prometí hacerles pagar. Conseguiría justicia por mis padres, por la mansión, y por mi parte. No iba a dejar que la avaricia y la traición ganaran. Pero no sabía que lo peor aún estaba por llegar. Los días después del incendio se sintieron como una pesadilla. No podía despertar. La mansión había sido destruida. Mi vida era un caos y la traición era demasiado para soportar. Pero no iba a dejar que todo terminara ahí. Tenía que hacer algo. Tenía que defenderme. Llamé a un abogado, el señor Thomas Anderson. Un hombre tranquilo y experimentado que se especializaba en disputas de propiedad y fraude. En el momento en que lo conocí, supe que era la persona adecuada para manejar mi caso. Escuchó mi historia con paciencia y, mientras le mostraba los videos y fotos del incendio, asintió con gravedad. Podemos usar esta evidencia, dijo después de una larga pausa, pero necesitamos reunir más. Si intentan huir de la ley, debemos ser rápidos. Tenía razón. Por mucho que quisiera centrarme en el lado emocional de las cosas, sabía que necesitaba construir un caso sólido. Recopilamos todas las pruebas, grabaciones telefónicas, fotos del guardia de seguridad atado, y cualquier rastro de su participación. Sabía que el papel de mi marido, Dylan,
En todo esto era innegable, pero no sabía dónde habían ido Dylan, Margaret y Max. Habían desaparecido sin dejar rastro, y no podía evitar la sensación de que estaban planeando algo más, algo peor. La policía había sido notificada inmediatamente después del incendio, pero parecía que estaban teniendo problemas para localizar a alguno de ellos, como si todos se hubieran escondido. Eran demasiado inteligentes para que yo los pudiera atrapar sola. No pude evitar sentirme impotente. Mi propia familia me había traicionado y ahora se estaban escondiendo y escabulléndose sin enfrentar ninguna consecuencia. Estaba inquieta todos los días. Revisaba las noticias y los informes policiales, esperando un gran avance. Incluso fui al sitio de la mansión una vez, mirando los restos quemados de la casa de mis padres, el lugar donde se habían creado tantos recuerdos. Fue doloroso, pero no podía permitirme llorar. Todavía había algo más importante en lo que concentrarme: venganza. No solo justicia, venganza. Una semana después, finalmente llegó el gran avance. Recibí una llamada del señor Anderson temprano en la mañana. Su voz era firme pero urgente. Han encontrado a su esposo, suegra y cuñado. Fueron arrestados esta mañana en el aeropuerto. Estaban tratando de salir del país, me dijo. Por un momento, sentí que el peso de sus palabras me golpeaba. Casi no lo podía creer. Habían intentado escapar para huir de lo que habían hecho, pero no pudieron. La policía los había localizado justo a tiempo y ahora enfrentaban cargos serios. No sabía si sentir alivio o enojo, pero en ese momento me di cuenta de que esta era mi oportunidad de hacerles pagar por todo lo que me habían quitado. Habían destruido el legado de mis padres y me traicionaron de la peor manera posible. Ahora tenían que enfrentar las consecuencias. Los cargos eran graves: conspiración para provocar incendio y destrucción de propiedad, entre otras cosas. Apenas podía soportar pensar en la participación de mi marido en todo esto. Había confiado en él y él lo había desperdiciado todo, pero no había tiempo para la autocompasión. Tenía que concentrarme en el caso judicial que se venía. Fue un proceso intenso. Testifiqué sobre todo, cómo Margaret y Max habían provocado el incendio, cómo había capturado la evidencia en mi teléfono, cómo Dylan se había quedado al margen y dejó que todo sucediera. Al principio lo negaron, pero la evidencia era irrefutable. Al final, el tribunal falló a mi favor. Dylan, Margaret y Max recibieron la orden de vender sus propiedades y compensarme por la pérdida de la mansión, pero su castigo no terminó ahí. El tribunal dictó sentencias de prisión y fueron obligados a enfrentar las consecuencias de su avaricia y traición. No fue el final que había imaginado, pero fue justicia para los míos. Por primera vez en semanas, sentí una sensación de alivio porque habían sido atrapados y había hecho lo correcto. Pero no sabía que esto solo era el comienzo de mi viaje para recuperar mi vida. Las consecuencias del juicio no fueron nada de lo que imaginaba. El veredicto me daría un cierre, pero en cambio, me dejó con un sabor amargo en la boca. Se había hecho justicia, pero no podía quitarme el sentimiento de traición. Dylan, el hombre que una vez amé y en quien confié, ahora era un extraño. Mi propia familia, mi suegra y mi cuñado, se habían vuelto contra mí, y la casa, la hermosa mansión que había sido el legado de mis padres, había desaparecido. No eran solo ladrillos y cemento lo que había perdido, era el símbolo de todo por lo que ellos habían trabajado. Pero a medida que pasaban los días, comencé a darme cuenta de algo importante: tenía que seguir adelante. Me había defendido, me había mantenido firme y fuerte, incluso cuando las personas que más amaba trataron de derribarme. Ya no era solo la víctima de su traición, era la mujer que había sobrevivido. Había reclamado mi vida, mi poder y mi futuro, y ahora era el momento de construir algo nuevo. Usé el dinero de la compensación de la orden judicial para comenzar de nuevo. No necesitaba otra mansión, no necesitaba reemplazar lo que se había perdido. En lugar de eso, invertí en mí misma. Me concentré en mi carrera profesional como organizadora de eventos, algo que siempre había amado pero que no había tenido tiempo de hacer. Mientras mi vida era consumida por el drama de la herencia, contraté un nuevo equipo y trabajé en algunos de los eventos más emocionantes de mi carrera, encontrando satisfacción al ayudar a otros a crear momentos que durarían toda la vida. Pero más que eso, puse mi energía en la curación. Me rodeé de gente que se preocupaba por mí, amigos que me habían apoyado en las partes más difíciles de mi viaje. Ellos me recordaron quién era yo antes de todo el caos, la mujer fuerte e independiente que tenía pasión por la vida. Me reconecté con viejos amigos e incluso hice nuevos, redescubriendo partes de mí que había tenido que enterrar bajo el peso de la traición. No olvidé el dolor, no pude, pero aprendí a vivir con él. Tomé las lecciones que había aprendido de mis padres sobre la resiliencia, sobre mantenerse firme sin importar lo que la vida me trajera. Las apliqué a cada área de mi vida.
La mansión podría haber sido destruida, pero me di cuenta de que no era la casa lo que me hacía quien era, sino mi fuerza, mi capacidad para resurgir de las cenizas. Una noche, mientras estaba sentada en el balcón de mi nuevo departamento, modesto pero tranquilo, miré hacia el horizonte de la ciudad. El suave brillo de la puesta de sol pintaba el cielo en tonos naranjas y rosas. Sentí una sensación de calma que me invadió, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pensé en todo lo que había perdido y todo lo que había ganado, el dolor de perder a mis padres, la traición de mi propia familia, la destrucción de la mansión. Todo parecía tan lejano ahora que había salido de todo eso, más fuerte, más segura de mí misma y lista para enfrentar lo que vendría después. Las personas que me habían traicionado, Dylan, Margaret, Max, ya se habían ido. Ahora estaban pagando el precio por su avaricia y engaño, pero ya no sentía la ira. Sentí una sensación de libertad. Ya no me definían las acciones de los demás. Tenía el control de mi propia historia y escribiría el siguiente capítulo en mis propios términos. Seguí adelante, sin olvidar lo que había sucedido, sino usándolo como combustible para crear una vida que era mía, construida sobre mi propio trabajo duro, integridad y resiliencia. Puede que haya perdido la mansión de mis padres, pero gané algo mucho más valioso, mi independencia, mi paz y el conocimiento de que, no importa cuán profunda sea la traición, yo tenía el poder de elevarme por encima de ella. Cuando el sol se puso esa noche, me di cuenta de que estaba lista para lo que vendría después. Había sobrevivido a lo peor y ahora podía abrazar el futuro con los brazos abiertos. Sin el peso del pasado, me sentía más ligera, más libre y más segura que nunca. Este era mi nuevo comienzo, y estaba lista para vivirlo.